Bienvenidos a 40 días en el lugar secreto. Estaremos en un tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde meditaremos en el libro de Éxodo. También tendremos momentos de adoración e intercesión. Esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. Hola, muy buenos días. Continuamos con este tiempo de reflexión del libro de Éxodo y en esta ocasión lo hacemos con el capítulo 38. La palabra del Señor dice así: Bezalel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos. Era cuadrado de 2 metros con 30 centímetros por lado y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Puso un cuerno en cada una de las 4 esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar, y el altar lo recubrió de bronce. Hizo de bronce todos los utensilios, sus portacenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. También hizo un enrejado para el altar, una rejilla de bronce, y la puso debajo del borde inferior del altar, a media altura del mismo. Fundió 4 anillos de bronce para las 4 esquinas del enrejado de bronce, para pasar por ellos las varas. Hizo las varas de madera de acacia y las recubrió de bronce, y las introdujo en los anillos, de modo que quedaron a los 2 costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas, además con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el lavamano y su pedestal. Después hicieron el atrio. El lado sur medía 45 metros de largo y tenía cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado norte medía también 45 metros de largo y tenía 20 postes y 20 bases de bronce, con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado occidental medía 22 metros y medio de ancho y tenía cortinas y 10 postes y 10 bases, con ganchos y empalmes de plata en los postes. Por el lado oriental, hacia la salida del sol, medía también 22 metros y medio de ancho. A un lado de la entrada había cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases, y al otro lado de la entrada había también cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de lino fino. Las bases para los postes eran de bronce. Los ganchos y los empalmes en los postes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todos los postes del atrio tenían empalmes de plata. La cortina de la entrada del atrio era de lana teñida, de púrpura, carmesí y escarlata, y de lino fino, recamada artísticamente. Medía 9 metros de largo por 2 metros con 30 centímetros de alto, como las cortinas del atrio, y tenía 4 postes y 4 bases de bronce. Sus ganchos y sus empalmes eran de plata, y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todas las estacas del toldo para el santuario y del atrio que lo rodeaba eran de bronce. Estas son las cantidades de los materiales usados para el santuario del pacto. Los levitas hicieron este registro por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artesano, diseñador y recamador de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata,
y el lino fino. El total del oro dado como ofrenda y empleado en toda la obra del santuario era de 1 tonelada, según la tasación oficial del santuario. La plata entregada por los miembros de la comunidad contados en el censo llegó a 3,5 toneladas, según la tasación oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años de edad que fueron censados llegaron a un total de 603.550 y cada uno de ellos dio 6 gramos de plata, según la tasación oficial del santuario. 3.300 kilos de plata se emplearon en las 100 bases fundidas para el santuario y para la cortina, de modo que cada base pesaba 33 kilos. La plata restante se empleó en hacer los ganchos para los postes y recubrir los capiteles de los postes y para hacer sus empalmes. El total del bronce dado como ofrenda fue de 2.340 kilos y se empleó en las bases para la entrada de la tienda de reunión, en el altar de bronce con su enrejado de bronce, todos sus utensilios en las bases para el atrio y en la entrada al atrio y en todas las estacas del toldo para el santuario y para el atrio que lo rodeaba. Este capítulo 38 es la continuación de los capítulos anteriores, donde se nos habla del santuario, ese santuario que Dios había pedido que se construya porque quería habitar en medio de su pueblo. En este capítulo podemos ver que se menciona el altar de sacrificio, la fuente del lavamiento, el atrio. La construcción de este tabernáculo requería de orden, de perfección, de responsabilidad, de exactitud, de prolijidad, por lo que representaba que era la santidad de Dios. Por eso nada podía quedar librado al azar y se rindió un informe detallado de la dirección de la obra. También en este capítulo vemos la trascendencia y el valor de esa estructura, pero podemos quedarnos a reflexionar en algunos puntos. El punto 1, podríamos decir que el altar y el atrio fueron hechos tal cual lo había diseñado por Dios y se le había pedido a Moisés que lo hiciera. Así lo podemos ver en el capítulo 27 y 36 de este mismo libro. Bezalel puso por obra cada palabra dada, cada metro cuadrado, los materiales a usarse, los colores a emplearse, los adornos, todo sin cambiar nada, sin colocar ninguna apreciación personal. Y muchas veces nosotros escuchamos las indicaciones dadas por el Señor, pero consideramos que sería bueno agregarle esto o sacarle aquello. Consideramos que si lo hacemos con ese toque personal quedaría perfecto. Y entonces, en lugar de que quede el sello de Dios, queda nuestro sello personal. Hoy podemos reflexionar sobre cuántas veces el Señor nos ha hablado, nos ha dado instrucciones y cuántas hemos respondido fielmente al mandato o a esa comisión sin agregarle nada. Nos cuesta obedecer. El segundo punto a reflexionar es la fuente en la que los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Esa fuente fue construida con el bronce de los espejos de algunas de las mujeres de Israel. Los espejos solían hacerse de bronce prolijamente lustrado. En la Escritura no se registra ninguna orden de Moisés que dispusiera que las mujeres entregaran sus espejos, pero ellas decidieron hacerlo, renunciando a ese artículo que le significaba belleza. Lo hicieron con un espíritu de entrega, de gratitud. Era
más importante la construcción de esa fuente que el hecho de verse a sí misma. Esa entrega demuestra amor a Dios más que a sí mismas. Las mujeres que tenían esta decisión velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, sirviendo al Señor y a los sacerdotes para ayudarlos. Este es un ejemplo claro de cómo tenemos que ser desprendidos con nuestras pertenencias y ponerlas al servicio del reino. En ningún otro lado estarían mejor o lucirían mejor que al servicio del reino. Este tiempo en el que vivimos es un tiempo egocéntrico, donde constantemente nos estamos viendo a nosotros mismos, donde lo más importante es satisfacer nuestras propias necesidades y deseos, donde si hacemos algo para los otros, se espera recompensa. En este día debemos tomar la actitud de estas mujeres, desprendernos de todo lo que quiera adornar nuestro ego y clamemos por una vida de servicio, de entrega para el Señor. El tercer punto para reflexionar es el análisis minucioso que hizo Itamar, el hijo del sacerdote Aarón, a pedido de Moisés. Él tenía un minucioso registro de todos los materiales ofrendados por el pueblo hebreo para la construcción del tabernáculo y de los utensilios ceremoniales. Al igual que se registraron las ofrendas, también se registraron los materiales que fueron utilizados para culminar con la construcción de la casa de Dios. Llevar el control de los bienes es importante, ya que así se puede calcular con lo que se cuenta en realidad. Cuando no se lleva un adecuado control, el proyecto puede ir al fracaso. En el desorden siempre hay pérdidas. Un proyecto que tenga un manejo adecuado de los bienes no tendrá miedo de llegar al final, ya que cuando hay orden en los recursos, se activan las bendiciones para culminar el proyecto. Itamar, al finalizar la obra, presentó su informe de contabilidad a Moisés y a todo el pueblo hebreo. Informó la cantidad de materiales ofrendados por el pueblo y cuánto de ellos se usó. A través de este informe se puede notar que había orden, había organización y por sobre todo había temor para manejar los recursos enviados por Dios. Como hijos de Dios y en el servicio en el que estamos, debemos tomar este ejemplo de ser temerosos de cada recurso que llega a nuestras manos, ser diligentes en la utilización de los mismos y de esa manera los recursos no escasearán. Analicémonos en este día, analicemos cuáles son nuestras actitudes frente a los recursos que el Señor proveyó. Y de esta manera podemos cerrar este devocional viendo que tenemos 3 cosas para tomar de este capítulo. Primeramente, ser obedientes. Segundo, poner al servicio todo lo que tenemos y servir al Señor con gozo y con alegría. Y tercero, ser temerosos de los recursos, organizados con todo lo que llega a nuestras manos. Que tengan un buen día. Bendiciones.